Hola, hoy en este curso te voy a enseñar a pasar de ser un ahorrista a un inversor. Lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo. Ahorrar es separar una parte de tus ingresos para destinarlo a un fondo de emergencia, a una inversión, a guardarlos en dólares, que es lo que te voy a enseñar a no hacer. E invertir es poder juntar esos pesos o dólares o los que vos puedas ahorrar y que te dé una renta, que puedas multiplicarlos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los tips para poder ahorrar. Mucha gente me dice, Vane, me encanta lo que mostrás, es súper bueno, pero a mí no me sobra plata, no puedo ahorrar. El tema justamente es ese, es que no debe sobrarte plata y eso es lo que te voy a enseñar hoy. ¿Para qué queremos ahorrar? Lo primero de todo es tener una meta, saber por qué queremos ahorrar. Seguramente muchas personas quieren tener una seguridad financiera, tener ese fondo de emergencia para que si pasa algo, saber que puedo ir ahí. Y también dentro de ese ahorro tener dos partes. Unas que podamos rápidamente hacer frente a un imprevisto, pero también tenemos que tener una parte donde no toquemos esos ahorros y estos así puedan multiplicarse. La parte más importante, ¿cómo hago para que esa parte de mi sueldo pase a ser un ahorro todos los meses en forma frecuente? O sea, todos los meses tengo que llegar a tener ese extra. El primero que te voy a dar, que es un hack, un acelerador, es tracking de gasto. Lo primero que tengo que hacer es anotar en qué estoy gastando. Lo pueden hacer con una app, hay un montón, se pueden descargar una, pueden usar un Excel, también lo pueden hacer a los que no les gusta con lápiz y papel. Lo importante es que puedas traquear, registrar todos los gastos y clasificarlos por categorías. Cada uno sabe en qué se está desfasando, en qué está gastando. Yo recomiendo dividir en categorías para poder sumarizar y a fin de mes identificar en qué sector puedo ir a tener una oportunidad y poder ahorrar. Obviamente hay sectores en que no puedo ahorrar. Por ejemplo, salud, comida, impuestos. Entonces, primero clasificarlos. Pone una parte que sea lo que no podés prescindir. Podés poner gastos en ropa, en salidas, en belleza, en esos antojitos, que eso es donde vas a poder tener la oportunidad. Otra ayuda que te puedo dar es la regla del 50-30-20. Ni bien cobras tu sueldo, pesos, dólares, lo que tengas, lo dividís. Como que lo haces una división. Si tenés la plata en efectivo, podés hacer hasta diferentes sobres. Si no, lo podés hacer en un Excel. El 50% dedícalo a necesidades básicas. Impuestos, la casa, nafta, viáticos, medicina, a cosas que no podés dejar de hacer, lo tenés que hacer sí o sí. El 30% no podés dejar a gastos variables, donde sea diversión, salir a comer, hacer viajes, vacaciones, esos gustitos que nos damos, salir con los chicos. Lo que me gusta hacer y está bueno que hagas, pero que podría prescindir. En principio, sí, cuando haces el tracking, la primera parte, se pasa más del 25, 30, 40% este ítem, lo que te diría es que lo reduzcas. La idea no es que dejemos de divertirnos o de vivir, sino que podamos planificar en dónde gastar nuestra plata. El resto deberíamos tratar de llegar al 20%. Yo sé que este punto va a ser muy polémico y mucha gente me va a decir, vale, es mucha plata, no puedo, imposible. Esa es una creencia limitante. Lo primero que vamos a intentar es de llegar a un 5, a un 10, y después a partir de que nos pongamos más estoicos, entendamos dónde estamos gastando, ahí podemos llegar a un 20. Yo sé que ustedes pueden hacerlo.
Y después, para los que tienen deudas, ojalá no haya muchos, es identificar qué deudas tenemos. Identificar si son buenas, deudas malas. Hay deudas buenas que es tomar deuda para invertir, después hablaremos de eso, pero en principio las deudas malas, que son deudas en tarjeta, cuando me pongo en cuotas, o si le debo a alguien, o si tomé un crédito, bueno, en principio hace una lista de todas esas deudas y ordenalas de la menor a la mayor. Y empezar pagando, haciendo el esfuerzo de pagar la menor. Y así cuando pagas la menor, pasar a la segunda. Vas a tener la plata de que dejaste o liberaste la primera, más lo que puedas ahorrar. Y así empezar hasta la última, de a poquito se puede. Si ustedes tienen deudas y están tomando este curso, o sea que quieren invertir, yo les diría que lo primero que tienen que hacer es liberar este punto, liberar las deudas. O si tienen una tasa donde tomaron una deuda con una tasa muy alta, podrían llegar a evaluar tomar un crédito con una tasa menor para liberarla y quedarse con ese crédito. En este punto es muy importante, otra vez, traquear, saber cuáles nuestras entradas, cuáles son nuestras deudas, qué tenemos que pagar. Registrar es muy importante, entender cuál es nuestra situación financiera. ¿Para qué? Para poder tener opciones y salir de ahí. Primero paga tus deudas, después vayamos a invertir. Y esta es muy importante, a mí me encanta, que es tener una meta. ¿Por qué estamos ahorrando? ¿Por qué queremos invertir? ¿Cuál es ese sueño? Em, Porque, como dice bien acá, cuando flaqueemos, cuando queramos darnos los gustos, una satisfacción rápida, temporal, nos acordemos que en realidad tenemos esa meta ya, que en realidad es mucho mejor que comprar algo del momento o sacarnos un gusto, ir al shopping. Entonces, tengamos una meta. Muchos, los que están en mi edad, pensamos en nuestra jubilación, y la mayoría de mis alumnos lo que quieren es hacer un flujo de fondos para poder tener una jubilación a futuro. Pero también yo les recomiendo poner un gusto, un auto, una moto, un viaje, quizás regalarle algo a sus hijos. Pongan una meta que sea tangible, que podamos seguir, una meta eh, quizás de corto plazo, y después una meta un poquito más de largo plazo, quizás sea una casa, quizás sea la jubilación, pero para tener fuerza para poder llegar a esa meta cuando justamente querramos tirar todo esto por la borda. Bueno, aquí empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de movernos con la plata, y les voy a contar un poquitito qué es invertir. Invertir puedo hacerlo. Nuestros abuelos eh, nos decían que teníamos que invertir en ladrillos, en negocios. Hoy en día hay otras formas más cercanas, más fáciles, más líquidas, que rápidamente podemos tener un retorno, y que no son a veces una timba, como ser comprar un departamento, una casa, o dedicarme a comprar bienes y después tratar de venderlos. Hoy el mercado nos da un montón de oportunidades para invertir. Muchos dicen que es una timba, que comprar acciones es muy difícil, que tenés que tener mucha plata, son todas creencias. Hay diferentes tipos de inversiones en el mercado, y nosotros podemos invertir desde acciones, bonos, obligaciones negociables, y cada uno de esos tiene un horizonte, un tiempo y un riesgo y también un rendimiento. Lo importante es saber eh, a cuánto tiempo yo voy a querer sacar la plata, cuál es mi perfil de inversor, y a partir de ahí vas a poder decidir qué instrumento comprar. Y eso ahí es donde yo te puedo ayudar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios rápidos de invertir? Más allá de, primero de todo, es planificar. Como les conté antes y que les dije, empezar a planificar nuestros gastos,
primero registrar y planificar nuestros gastos. Invertir también puedo invertir para diferentes cosas. Simplemente porque quiero tener un patrimonio más grande, porque me da tranquilidad, porque me da felicidad. Puedo tener una segunda entrada de dinero pasivo, o sea, aparte de nuestro trabajo principal, tener un flujo de fondos, que eso sí se los voy a explicar, y poder tener todos los meses o en cierta cantidad de meses un dinero extra sin hacer nada, que sea pasivo justamente. Y dentro de ese marco también podemos armar los que quieran una jubilación. Y con respecto a esto me quiero quedar un tiempito acá. Acá en Argentina siempre estamos acostumbrados a tener una jubilación, pero está cambiando. ¿Por qué? Por dos factores. Uno es que cada vez la medicina hace que las personas vivan más tiempo, con lo cual la plata que hay para dividir no alcanza porque justamente hay más personas en la tercera edad que necesitan jubilación, con lo cual la jubilación cada vez es menos. Hoy a marzo del 2026 tenemos 300.000 pesos, que realmente es muy poco y no alcanza. Otro de los factores es las personas activas, los que trabajan, los que aportan, o sea, no solo sube la cantidad de personas a pagar esta jubilación, sino que baja la cantidad de aportantes por dos motivos. Una es la plata, los aportantes, que hay mucha gente trabajando negro, y otra es los hijos. Cada vez las parejas, las personas tienen menos hijos. Bueno, esto es en todo el mundo, así que es muy importante hacernos en edades tempranas de una jubilación. Es el momento de pensar ahora, cuando estamos bien, cuando somos jóvenes todavía, empezar a hacernos una jubilación. Y cuanto más jóvenes, o sea, los adolescentes, los jóvenes de 20, 30 años son los que más tienen oportunidad de generar una riqueza, una jubilación en forma más fácil. Cuanto más tiempo, cuanto más años tenés menos tiempo y se hace más difícil. Pero 50, 60, todo el tiempo tengo alumnos de 60 y pico de años que están armando un flujo de fondos para la jubilación que lo tienen quizás en 5 años. Bueno, sigamos. Ejemplos de inversión. Les voy a tirar números para que entiendan qué es lo que hasta ahora era invertir y lo que a partir de ahora puede llegar a ser invertir después de que termines este curso. Una tasa promedio muy conservadora, es del 8%. Acá les cuento un instrumento que es el S&P 500, que son las 500 acciones más importantes de Estados Unidos y que históricamente da un 8%. Muchos que me ven en mis posts van a ver que años anteriores o mismo este año los instrumentos o algunas acciones dan muchísimo más. Mismo el S&P 500 el año pasado subió muchísimo más, pero en el promedio hay años que tienen un rendimiento de 18-20% y hay años que están negativos. Entonces, haciendo un promedio muy, muy conservador, porque esto es mucho más, puede ser la cuenta con un 8%. Ahora, un inmueble, un departamento, suele dar un 4, quizás si es un Airbnb un poquito más, 4, 5%. Y aquí la primera diferencia, el primer beneficio es que en la bolsa, cuando yo compro instrumentos, la liquidez, o sea, yo puedo retornar rápidamente a tener mis dólares en mi cuenta en 24 horas y no le tengo que preguntar nada a nadie, simplemente vendo las acciones o el instrumento que tengo y retorno a mi cuenta. En cambio, si yo compré un bien, sea el que sea, tengo que venderlo y esto tarda muchísimo más y quizás en venderlo, en el momento que lo quiera vender, ese inmueble está en un ciclo económico bajo y pierdo el capital. En el caso de la bolsa, yo puedo generar una renta con renta fija o con renta variable, que eso también se los voy a explicar en otro curso, pero para que entiendan, el S&P 500 es una renta variable que depende de la oferta y de la demanda, o sea que un año puede subir mucho
y un año puede también bajar. Entonces también lo podemos hacer con bonos, donde los bonos son una renta fija. Y los bonos tienen un rendimiento fijo de entre el 6 y el 9%. Y tenemos también cupones que nos van pagando todos los meses. Con lo cual el riesgo es mucho menor que el de un inmueble que podría yo necesitar la plata en un momento en que está bajo todo lo que es el sector inmobiliario. Vamos a hablar de los mínimos. En la bolsa casi me animo a decirles que no hay mínimos. ¿Por qué? Porque tenemos acciones, por ejemplo, de argentinas desde 2.000 pesos. Sí, en pesos. Puedo entrar en pesos. Y si yo, como les dije antes, logro tener un ahorro y todos los meses inyecto plata en esa canasta que voy engrosando, puedo hacer el efecto de bola de nieve del interés compuesto, que eso se los voy a mostrar al final de esta misma clase, y les voy a dejar de regalo la calculadora de interés compuestos para que ustedes puedan hacer sus propios números. Es decir, puedan saber cuánta plata tienen que poner de capital o de reinyección por mes para llegar a ese sueño, a esa meta, a esa jubilación, a esa casa, lo que quieran. Bueno, aquí varía mucho, pero en principio una inversión en bienes raíces recomendada es no menos de $50.000, 40, pero tengo que tener un capital y lo tengo que tener todo junto, porque para comprar una casa, a menos que lo compre con un crédito y lo haga en cuotas, que eso también encarece muchísimo más ese bien, tengo que tener toda la plata junta. En cambio, lo bueno de la bolsa es que yo puedo ir aportando esa plata en forma mensual, diaria, y voy engrosando a medida que voy, por ejemplo, logrando ahorrar más, o porque tengo un bono, o porque vendí, no sé, una herencia, me llega plata de algún lugar, puedo ir engrosando esa canasta de plata que va a ir generando este interés. Bueno, comparativa entre ahorrar e invertir. ¿Qué me conviene? Bueno, el ahorro me da obviamente seguridad, es algo que lo puedo hacer rápido, que como les decía, nuestros abuelos siempre nos dijeron ahorren en dólares, ahorren en, en ladrillos, en cocheras, en un negocio. Pero ¿qué pasa con justamente los dólares? Si ni hablar de ahorrar en pesos, que en Argentina siempre hubo y hay una inflación muy elevada y pierdo día a día poder adquisitivo. Pero en dólares también. La gente suele pensar que invertir bajo el colchón en una cajita dólares están invirtiendo y ni siquiera podemos llamarlo invertir. ¿Por qué? Porque hay una deprecación. Hay inflación también en Estados Unidos y estoy perdiendo alrededor entre 4 y 5% anual. Sí, este dólar pierde valor año a año. Fíjense si ustedes están ahorrando y tienen ese ahorro desde hace 4 o 5 años, hagan la cuenta de cuánta plata están perdiendo. Y fíjense en el slide anterior que yo les decía que con un instrumento conservador, o sea que no pierdo la plata, el capital no lo pierdo, puedo tener desde el 8% de interés. O sea que hagan la cuentita rápido, cuánta plata están perdiendo. Bueno, justamente cuando invierto rápidamente puedo empezar a hacer, y les voy a empezar a hablar de este efecto de bola de nieve, donde mi capital inicial se empieza a generar intereses, empieza a engrosar a partir de los intereses que se van sumando. Hay muchas opciones y en internet, en Instagram, TikTok, hay miles de personas que les ofrecen diferentes opciones. Hay que tener mucho cuidado con las estafas. Hay estafas por todos lados. Lo que yo les digo, lo primero es no entren en links, ese es el primer consejo que les puedo dar, y no crean en todo lo que les dicen. Estudien, investiguen cuando les pasan no solo un link, sino una cuenta, un alias para transferir plata.
investiguen un poquito más a quién le están transfiriendo y tengan en cuenta que siempre lo más seguro es trabajar con brokers homologados que estén inscritos en las páginas de la CNV, la Comisión Nacional de Valores, porque ahí están resguardadas, es como poner la plata en el banco. Y hablando un poquito de la plata en el banco, les voy a hablar de esto. Siempre nosotros tenemos que tener dos cuentas. La cuenta en el banco, que ustedes la conocen, y la cuenta en un broker que se llama cuenta comitente. La cuenta comitente es una cuenta que está a nombre de nosotros y nadie más puede ingresar plata o sacar plata. Esto es muy importante porque les da mucha seguridad saber que nadie, aunque tenga nuestro password, puede sacar plata a otra cuenta. Siempre esa plata, aunque nos roben la contraseña, va a pasar a nuestra cuenta. Eso es un beneficio que tiene invertir en los brokers, no un exchange. Ya les explicaré las diferencias. En principio, en este curso vamos a hablar de inversión en un broker. Hay muchos y lo importante es que esté en la página de la CNB. Bueno, cuando empezamos a invertir en la bolsa hay características y decisiones que tenemos que tener muy bien en claro. El horizonte temporal. ¿Qué quiere decir? Tengo que saber la plata que yo estoy ingresando, que la puedo ingresar tanto en pesos como en dólares, y la puedo sacar tanto en pesos como en dólares, eso lo elijo yo. Em, ¿Cuánto tiempo voy a poder dejar la plata en el broker para invertir? ¿Por qué? Porque a partir de cuánto tiempo, meses, años o días puedo dejar esa plata invertida es el porcentaje de rendimiento que el broker les va a ofrecer. Esto es muy importante, siempre el broker tiene un asesor y todos tienen un asesor, lo que pasa es que algunos quizás no lo dicen porque o tiene un costo adicional, pero los brokers que tienen asesores, utilícenlos porque ellos nos van a ayudar, es como el médico, no van no tienen, están matriculados y justamente la idea es que nos van a ayudar a nosotros a elegir los instrumentos que más nos convienen. Teniendo en cuenta, uno de estos puntos es el horizonte temporal. Si yo tengo plata que voy a necesitar pagar la tarjeta, no puedo comprar, por ejemplo, una acción, porque la acción tiene una fluctuación sube, baja, sube, baja. Entonces, seguramente voy a usar una caución, ya les voy a explicar qué es esto también, pero la caución rápidamente es como el plazo fijo de la bolsa, pero lo puedo hacer en días. Puedo hacerlo un viernes y sacarlo el lunes y me quedo con todo ese rendimiento de esos días. O puedo comprar una letra del Estado, pero cuando la plata la necesito a un horizonte temporal cortito, tengo que elegir un instrumento que no me va a dar mucho rendimiento, justamente porque no puedo dejar la plata más a largo plazo. Ahora, si la plata que yo estoy destinando a invertirla puedo dejar un par de años o justamente puedo hacer el efecto este del interés compuesto de la bola de nieve y lo puedo dejar varios años, el rendimiento va a ser mucho mayor porque me puedo poner en renta variable, que son que las acciones tienen crecimientos, las buenas empresas tienen grandes crecimientos. Bueno, otro de las características que tengo que tener muy en cuenta a la hora de meterme en un broker es el perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La tolerancia que yo tengo a la volatilidad. ¿Qué es esto? La volatilidad es el movimiento que tiene un instrumento, sean acciones o bonos, para moverse hacia arriba o hacia abajo. Cuanto más volátil sea un instrumento, como son las acciones, son los commodities, el oro, la plata, el uranio, más plata puedo ganar, más rendimiento me va a dar, pero también los retrocesos, o sea, cuando baja, también baja mucho. Entonces, ahí es donde yo les digo, si el horizonte temporal es muy cortito, no me conviene ponerme o invertir en estos instrumentos donde quizás cuando yo necesite la plata está bajo. Cuando yo tengo un instrumento agresivo, se le llama, o moderado, como son las acciones, tengo que saber que debo esperar que el ciclo de la acción
termine, así me da el rendimiento que yo quiero. No le puedo poner un tiempo, decir, quiero sacar una acción en un rendimiento de una acción en 2 meses. No, ahí hay otro tipo de instrumentos que son los bonos, las LECAP, los bonos SER, la caución. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo elijo el instrumento? Bueno, esto es muy importante. Primero, el asesor nos puede ayudar. La educación financiera también nos puede ayudar. Pero mientras aprendes, apóyate en tu asesor. Lo importante es que vos le puedas decir, que puedas sentarte y planificar tu inversión, destinar, entender cuánto ahorro podés generar en forma mensual y a partir de ahí planificar esta inversión. Lo más importante no es el capital con el que empezás. Lo más importante es cuánto podés ir reinyectando, que esto es lo que te va a generar riqueza y esto es lo que te voy a enseñar a calcular con la calculadora el interés compuesto, que yo le digo la magia del interés compuesto, que me encanta. Bueno, y ahora te voy a proponer algo que es un reto, que es combinar el ahorro con la inversión. Recordá que al principio de la clase te conté diferentes opciones para que te ayuden a ahorrar. Ahora te voy a poner, sumar algo más que es la inversión. Te lo propongo por un mes. Cuanto más tiempo lo hagas, si lo vas a hacer 2, 3 meses, mucho mejor, porque primero vas a conocerte, vas a aprender y vas a empezar a generar los primeros pasos, porque hay que tener mucha paciencia, de esa inversión, de esa riqueza. Lo primero que tenés que hacer, como te lo dije, es registrar esos gastos y saber en qué se te está yendo la plata, tu plata. Primero, entendé tu situación. Después empezá a reducir de a poco, por eso, si lo puedes hacer un mes, alcanza, pero si lo puedes hacer más, vas a llegar más rápido a esa riqueza que estamos buscando. Bueno, primero registro los gastos. Segundo, empiezo a, en principio, esperar ante esas compras emocionales, de antojos, de querer impresionar, de querer quizás copiar lo que tiene el otro, de la envidia, es reducir las compras. Reducir las compras no vitales. No estamos hablando de la comida, pero esas compras de que aparecen de la nada y que porque estoy deprimida me voy al shopping. Reducir esas compras, empezar a pasar de esa categoría que era, ¿se acuerdan? Del 30% de diversión, de compras, esa categoría del 30%, empezar a destinar plata a la categoría del 20%. Y la idea, ¿se acuerdan? 50, 30, 20, es destinar el 20% de tus ingresos a invertir. Justamente lo que queremos es llegar más rápido a ese sueño, sea a corto plazo o de largo plazo. Sé que 20% es mucho para el que hoy no tiene ese hábito, pero justamente la idea es que puedas generar ese hábito. Como generamos hábitos de consumo, de justamente darnos gustos de, no sé, ir a comer hamburguesas, el cafecito de todos los días, comprarnos ropas una vez por mes, de las salidas, de ir X cantidad de días de vacaciones. Como tenemos ese hábito, también podemos llegar a generar otros hábitos más sanos de ahorro. Entonces, empecemos de a poco, no es la idea no ser feliz o limitarnos, pero sí empezar a pasar de esa categoría de diversión a la de ahorro, más si estás en una edad más cercana a la jubilación que de ser adolescente. Bueno, esa plata sea un 5%, un 2%. Hay gente que empieza destinando un 1, 2%, no importa, porque se genera el hábito. El hábito va a generar esa bola de nieve que en un año, quizás 2 años, te vas a dar vuelta y vas a decir, uy, ¿cómo pude ahorrar todo esto? El resto lo hace la magia del interés compuesto.
de eso no te preocupes y ya lo vamos a ver. Y bueno, invertir mes a mes lo que ahorraste en un activo. Y eso es lo que te voy a enseñar en este curso. Te vas siendo, como te prometí, inversor en Wall Street, en la bolsa de China, en la bolsa de Buenos Aires, en la de Brasil, en la que quieras, pero vas a salir de acá siendo inversor. Bueno, vas a invertir mediante la bolsa todos los meses ese ahorro y lo vas a empezar a dolarizar. Obviamente tenés que ser paciente, un mes no va a pasar nada, el 2, 3, 4, pero en un año, en 2, en 3 vas a empezar a ver grandes cambios porque se va a empezar a capitalizar ese capital que vos tenés, que quizás hoy no es mucho más el interés, va generando intereses sobre capital más interés, capital más interés. Para esto necesitas generar una cuenta en un broker. eh, Justamente yo te voy a dejar aquí después de este curso un paso a paso cómo generar una cuenta. Vas a tener que tener un DNI y fácilmente con 2, 3 pasos generar la cuenta y en 24 o 48 horas ya te la activan y vas a poder con una transferencia fondearla. Vos de la forma que pasás plata de tu cuenta de banco o también por Mercado Pago, la forma de hacer esa transferencia, que también tenés una ALS, un CBU, lo mismo de siempre, se llama fondear. Una vez que tengas la cuenta fondeada, te voy a enseñar en otro de los videos cómo hacer para empezar a comprar estos activos mes a mes. También te voy a contar que si vos sos de los que les gusta tener la plata fuera del país, hoy en día los brokers te dan la posibilidad de no solo generar una cuenta local, sino que también puedes generar una cuenta en el exterior, que dentro del mismo broker tener una cuenta local donde la plata está en bancos acá de Argentina y una cuenta internacional donde la plata no está acá y está en bancos internacionales. Eso el asesor también te lo puede contar, pero lo que te quiero describir es que tenés esa posibilidad. Y podés entrar también en pesos o en dólares. Lo puedes hacer de las dos maneras. Y acá vamos a empezar a ver la parte linda, la parte de decir, bueno, ¿cuánto gano? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? Y te voy a dejar acá la calculadora, fíjate, hacete un print, metete en esta calculadora y empezá a jugar con a dónde podés soñar. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la meta, de llegar a una meta? Bueno, este es el momento. Vamos a jugar un rato y a hacer algunos ejemplos. Siempre lo hago con los alumnos, pero en este caso voy a armar algunos yo. Voy a hacer dos ejemplos. Uno con una persona que sea un adolescente, que esté empezando, quizás no trabaje o que esté empezando a trabajar, que sea un hijo. Otra de las cosas importantes es que a partir de los 13 años los chicos pueden invertir bajo la cuenta del padre, pero también pueden empezar a invertir y esto es muy importante porque recordá que cuanto más tiempo tengamos para ahorrar, o quizás que tus papás te den la plata, Ratón Pérez, regalos, cuanto más tiempo tengamos, menos plata vamos a tener que ingresar. Y acá vamos a hacer, el primero de los ejercicios lo vamos a hacer con un chico de 15 años, 18, que quizás no tenga mucho capital, y no sé, podemos poner $100. Vamos a hacer el ejercicio con $100, muy poquito. Y se acuerdan de esta calculadora, tiene el capital, que es una de las variables del interés compuesto. Tenemos el capital, que un chico, un adolescente que solo tiene $100. El interés compuesto, recordá que habíamos hablado que el S&P 500, las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, te daban el 8%. Vamos a poner ese que es el escenario como más bajo. Recordá que la inversión libre de riesgo, características son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que te da una rentabilidad entre el 4 y 5%. Y
Con lo cual, el S&P ya te está dando 8, es una muy buena renta que igual es conservadora, porque ya te conté que las acciones tienen mucho más. Pero vamos a tomar el promedio del 8%. Como esta persona, este chico, tenía muchos años, vamos a armar la famosa jubilación para una persona más grande, quizás como yo, y para una hija mía, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, hasta los 65 años, alguien de 20 que tenga 45 años, 49 años, alguien más chiquito. Solo $100, con solo $100, si no hago más nada, pongo los $100. Hago una cuenta, que lo van a ver ahora en el how to que les voy a dejar. Y no hago más nada, voy a tener a la jubilación $5.000. Puede servirme, puede que no, puede que sea poco, sí. ¿Qué hago? Vamos a ingresar, ¿se acuerdan? Mensualmente yo les había hablado de empezar a ahorrar, pasar del 30 al 20%. Vamos a poner cuánto puede ahorrar una persona o quizás con la mesada, quizás haciéndose un trabajito, $50. Y vamos a ver cómo me cambió ese capital. ¿Se acuerdan que tenía $5.000? Miren, ahora llegó a $370.000. Ese chico, al principio, esos $50 le va a costar. Los primeros años le va a costar, va a tener que ir a juntarlo, va a tener que ir a generar algún negocio quizás para llegar a ese 50%. Pero imagínense ese chico cuando tenga 40, cuando tenga 50, esos $50 van a ser nada. Igual va a llegar a estos 370. Voy a hacer algunas variables aquí y voy a pensar que en vez de $50, ese chico pueda empezar a poner en algún momento $200. Es un ejercicio. Miren, con $200 en esa misma cantidad de años, estamos hablando de $1,500,000. Esto es la magia del interés compuesto. En esta calculadora que yo se las voy a dejar, les va diciendo cuánta plata es la que pusieron el depósito inicial o el capital, si hablamos de la fórmula del interés compuesto, cuánto es los aportes que yo hice, $117.000, estos los aportes habíamos dicho, en este caso de $200, me va a llegar a $117.000 y el interés, o sea, el resultado de la inversión que estoy proponiendo con la estrategia de interés compuesto es de $1.349.000, llegando a $1.500.000. Acá abajo, fíjense que les va diciendo cómo va llegando a partir de los años a ese monto. Hagamos el ejercicio, ustedes van a decir, sí, pero pará, vale, yo tengo 30, tengo 40, tengo 50. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a pensar en que una persona de 40 años, vamos a pensar y poner 25 años de generar la inversión. Acá vamos a pensar en una persona de 40 años, quizás tiene algunos ahorros, vamos a poner $1.000. Acá cada uno después, estoy segura que termina este curso, vas a poner acá la calculadora de Ichimoku y vas a hacer tus propias cuentas y te voy a dejar aquí mi IG, mi Instagram, que es inversiones de cero, así que comentame si hiciste este ejercicio, cuánto te dio, quiero saber. Y si te sirvió también, si te sirvió, comentame, te puedo inspirar para poder invertir también, contame. Vamos a poner los 25 años de la persona de 40 años con $1.000 que juntó. Vamos a seguir con el 8%. Ten en cuenta que a partir que si vos seguís haciendo los cursos, aquí podés ir a invertir en otro tipo de instrumentos que tengan más rendimiento. Pero vamos a hacer como el peor rendimiento o el mínimo rendimiento, que es el S&P histórico del 8%. Vamos a, primero, como les conté, un interés simple, no vamos a hacer reinyecciones y en estos 25 años vamos a ver esos $1.000
En 25 años no hago nada, no entro nunca más a la cuenta y voy a tener 7.300 dólares. ¿Ven? No tengo reinyecciones. Y me da un interés de 1.300 dólares que hace que llegue a 7.300. Pero esta persona de 40 años está trabajando. Son de las personas del grupo activo. Vamos a pensar que esta persona puede poner 200 dólares. Hoy 300.000 pesos. Y vamos a ver cómo impactó. Acá tenemos 1.000 dólares nada más. Esa reyección me va a generarse 60.000 dólares. Y eso me lleva con el interés a casi 200.000 dólares. Estamos hablando de una persona acá de 40 años. No es tan joven ni tan vieja, está en la mitad. Bueno, no es tan mayor. Y acá otra vez te dice cómo llegas. Vamos a hacer un cambio más y les dejo la calculadora para que los hagan ustedes. Voy a hacer primero un cambio aquí. Vamos a pensar que esa persona tiene ahorros y pudo ahorrar hasta los 40 años 10.000 dólares. Vamos a ver cómo impacta. Miren, 263.000 dólares. ¿Te alcanza para jubilarte? ¿No te alcanza? ¿Sos de los que puede ahorrar un poquito más? Y nos vamos a 400 dólares. Fíjense cómo se va moviendo casi 450.000 dólares. Fíjense estos números en una persona de 40 años y los primeros números que yo les conté del chico de 15 a 20 años. Perdón. Hay una diferencia muy grande, por eso empecé diciendo que cuanto más chicos pueden empezar, si sus hijos pueden empezar a invertir, es muy fácil hacerlo. ¿Recuerdan? Empecé con 100 dólares y terminé con 1,5 millones de dólares. Bueno, espero haberlos inspirado, que les haya servido esta primera estrategia que es la calculadora del interés compuesto. El próximo video va a ser cómo llevar esto que es la teoría, que es ahorrar, que es invertir, que es planificar, a la compra de un instrumento en el broker. Nos vemos la próxima y ya siendo inversores.